José Simonella ya está sentado con nosotros. Aprovechamos para agradecerle su participación en el programa y para preguntarle cuáles son sus primeras impresiones respecto de esta gestión incipiente de Javier Milei. Gracias por venir, José. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Mirá, las primeras medidas están bien orientadas, pero han sido escasas e incompletas, ¿no? O sea, faltan seguramente más medidas fiscales tendientes a resolver los problemas estructurales y falta todo el complemento monetario que había sido incluso por donde el presidente decidió que había que comenzar, que era por los pasivos monetarios y demás. De eso todavía no se sabe nada. Las LELIC. Las LELIC y los pases, sí, porque muchos se transforman en pases, pero en realidad lo importante de eso es que es la contrapartida de los depósitos de la gente. Entonces, bueno, los bancos, los excedentes que los bancos no prestan están ahí. Así que bueno, esa es una cuestión a prestar atención, aunque no hay ningún problema con los depósitos, para que la gente se quede tranquila, digamos, en los depósitos. El presidente lo primero que dijo en el discurso cuando fue electo es que se iban a respetar los contratos, así que desde ese punto de vista está todo tranquilo. Pero bueno, son medidas, de nuevo, que digamos, empezaron siendo anuncios simplemente, en el transcurso de los días se fue escribiendo, se fue conociendo la letra chica. Todavía hay cuestiones que no se han implementado de las anunciadas. Los importadores hoy se estaban quejando porque no podían importar, porque todas las medidas todavía no están implementadas. Así que te digo, yo aspiraba a escuchar algo mucho más concreto, más compacto, más coordinado, ¿no? Y lo que sí me llamó la atención son dos cosas, que el ajuste empezó por la gente, en lugar de empezar por la casta, digamos, que era lo que él había propuesto, el presidente, y por otro lado, que dentro del ajuste fiscal, una parte es reducción de gasto, pero otra parte es aumento de impuestos. Y el presidente siempre dijo, en campaña y demás, que los impuestos eran un robo. Era robar. ¿Temas retenciones? A todo el temas retenciones, exportador. por ejemplo, incluir retenciones digamos, a productos que no estaban, a todo. aumentar el impuesto país para los importadores, y ahora en estos últimos días trascendió el proyecto de ganancia para volver a poner ganancia a los trabajadores que ganen arriba de un sueldo o sea, mucho más bajo del que él mismo votó, digamos, en el Congreso. Así que estas son las cuestiones que me llamó la atención. Idas y vueltas. No, te diría que, bueno, el Milei candidato, yo fui muy crítico el Milei candidato, todo lo que le critiqué no lo implementó, con lo cual, bueno, de mi óptica está bien que no lo haya hecho, la dolarización sin dólar era una locura y demás, y a partir que fue electo empezó a ser muy pragmático, ¿no? Entonces, el teorema de Baglini se cumple totalmente, es decir, bueno, llegaste y tenés pragmatismo, pero además tenés necesidades que hacen que incluso vaya en contra de tu ideología, ¿no? Y esto es el tema tributario. Mira, Milei siempre, pero denostó a los impuestos, ¿no? Entonces, para él no tendría que haber impuestos, de acuerdo cuando era panelista, después cuando fue candidato, pero bueno, cuando fue presidente, las primeras medidas que tomó un aumento de la presión tributaria. José, vamos a hacer como un ping-pong sobre las principales medidas anunciadas por Caputo y el impacto tanto para la provincia como para Nación. El tema de la devaluación del dólar. ¿Qué pasa con Córdoba y qué pasa con Nación? Bueno, a Córdoba como provincia, porque tiene deuda, le pega fuerte en la deuda, en términos de pesos aumenta la significación en el presupuesto. Ahora como provincia productora, digamos, donde el sector agropecuario es relevante, y como provincia exportadora, le viene bien, digamos, el aumento del tipo de cambio. Así que por un lado, para el gobierno y para todos los cordobeses se nos incrementó el peso de la deuda en términos de presupuesto, de peso, pero es una buena noticia para los productores, ¿no?, de Córdoba. Eso es lo que hace a dólar. José, en cuanto a la reducción de ministerios y secretarías, que es el único capítulo de estas reformas que de cierta forma irían en contra de la casta, ¿qué incidencia real tiene? En realidad tampoco tendría gente para poner en todos esos ministerios, en todas esas secretarías. Le está costando encontrar funcionarios. No te olvides que tenía un equipo muy chico y está recurriendo a cuanto gobernador hay digamos, o persona con alguna cercanía para que le arrime gente. Así que
no, ahí no está la reducción del gasto y no es y ahí no le pega la casta. Bien. Ahí no le está pegando Pero la casta, digo. en términos de está bien PBI que la es achiquen, sí, insignificante. está bien que lo achique porque la verdad que no necesitas tanta secretaría ni tantos ministerios porque es hasta difícil coordinarlos. Pero no ahorras plata con eso. Ahorras algo, pero no es relevante, Ahí ¿no? va. Y no le pegas a la casta. Eso no es pegarle a la casta. Eso es, no cubriste, digamos, determinados lugares con gente tuya. Bueno, no la tenía en este caso, ¿no? La casta se había ido ya. Claro. Ya había renunciado antes que él asumiera. Recorte a la obra pública. Bueno, recorte a la obra pública, a algunas provincias le va a pegar muchísimo más que a Córdoba. Porque Córdoba, lamentablemente, nunca tuvimos apoyo de obra pública a nivel nacional. La mayoría de la obra pública que tiene Córdoba la hicimos los cordobeses, la hizo el gobernador con fondos digamos, con endeudamiento Créditos. y con algo de ahorro primario. Así que yo te diría que eso no le pega tanto a Córdoba. Tal vez la única obra pública nacional de relevancia, que es la autopista a San Francisco, lleva más de una década sin poderla terminar. Así que yo te diría que eso a Córdoba no le pega mucho. Sí le va a pegar a muchas provincias e incluso a algunos municipios de Córdoba, que toda la obra que hacían no la pagaban los vecinos del municipio, sino que la pagaba la nación. Así que a los que estuvieron muy cerca de la obra pública nacional, que por lo general lo usó el gobierno anterior para disciplinar a algunos gobiernos, a esos sectores sí le va a pegar. Le va a pegar José, duro. la reducción de subsidios a la energía y el transporte. Bueno, eso nos va a pegar a todos los argentinos, ¿no? Córdoba, ahí la reducción era imprescindible, digamos. El 10% de la tarifa, o sea, la tarifa que pagábamos cubría el 10% del transporte del AMBA, por ejemplo, ¿no? Claro que la realidad del interior es distinta, ¿no? La realidad de Córdoba, siempre Córdoba reclamó porque haya una equiparación en los subsidios, porque todos los subsidios iban para el AMBA y no venían para el interior del país, y entre ellos Córdoba. Pero en realidad eso habría que corregirlo. Ahora, el problema es, por eso te decía que era un plan que para mí le falta de terminar de armar y que tenga, así como el ajuste por un lado, tenga las contenciones por otro. Plantea el tema de los subsidios a la demanda y no a la oferta. Que eso está perfecto. Cuando vos subsidiás la oferta, haces el subsidio más inequitativo que hay. ¿Por qué? Porque vamos a un ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo de una persona que vive sola, una jubilada que vive en un departamentito de un dormitorio. ¿Cuánto le subsidia de gas? Casi nada. Tiene un calefactorcito que lo prende de vez en cuando y tiene un calefón y una cocinita que se hace comida para ella sola y calentarla por unos mates. Casi no le subsidia gas, ¿se entiende? Sí. Vos tenés la suerte de vivir en una casa de 400 metros cuadrados con losa radiante y una pileta calefaccionada y le subsidiás 50 veces más que al que lo necesita, ¿se entiende? Sí. Y en el subsidio del gas no le subsidiaba la garrafa, subsidiaba el gas natural. Entonces, digo, al que menos tenía no le llegaba. Así que el subsidio tiene que ser únicamente para el que lo necesita, tiene que ser para la demanda. ¿Eso le va a pegar fuerte a la clase media? Sí, le va a pegar fuerte a la clase media. Pero en realidad el subsidio hay que modificarlo porque es casi la única partida realmente relevante que podés tocar sin generar inequidades. Digamos, si vos como lo complementás con un subsidio a la demanda al que le hace falta realmente, eso sería una reducción que no sería inequitativa, aunque a la clase media le va a doler, obviamente. José, uno de los temas que ha sido presentado por Milei como el más acuciante para la economía argentina son las LELIQs. Yo he escuchado a distintos economistas, incluso a algunos economistas que no están tan distantes de las posiciones ideológicas de Milei, decir que en realidad las LELIQs no son el problema más acuciante. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, las LELIQ era un problema muy acuciante para un presidente que quería dolarizar. Porque si vos querías dolarizar, ahí tenías 3 bases monetarias. Entonces, lo que tenías que hacer era un plan Bonex. Por eso el miedo de todo el mundo que iba a pasar con los depósitos. Cuando vos sacaste la dolarización sin dólares del radar, no solamente tranquilizaste el tipo de cambio, sino que para arreglar las LELIQ tenés tiempo. ¿Cuál es el problema que hoy genera las LELIQ? Que es una masa tan importante que te genera déficit cuasi fiscal, que es el interés que hay que pagar para mantener esa LELIQ. Ese interés hoy es más importante, o ese déficit cuasi fiscal es más importante que el déficit fiscal. Entonces, cuando Milei te dice yo quiero bajar 15 puntos el PBI de déficit, son 5 de gastos, digamos, de la parte fiscal, y 10 de la LELIQ. Porque aparte eso lo que te hace es generar expectativa inflacionaria para un futuro, porque todo dice, che, toda esa plata ahí.
El día que te la saquen, o sea, digamos, eso va a generar inflación. Así que ese es el problema de la LELIQ. ¿Podés vivir con el nivel de la LELIQ? Sí. ¿Necesitas qué? Confianza. Lo que este presidente y este gobierno deberían generar es confianza. Si no logra generar confianza en su programa económico, difícilmente cualquier medida tenga éxito y probablemente las LELIQ se te transformen en un problema. Si generas confianza, las LELIQ dejan de ser un problema porque va a aumentar la demanda de dinero, porque la gente va a tomar préstamos y demás, pero necesitas bajar la inflación, para eso tenés que eliminar el déficit, digamos, el déficit primario, y tenés que ir a medidas que generen optimismo en la gente. Hasta ahora la preocupación es si la gente va a soportar el ajuste. Estamos lejos de generar optimismo. Vos fíjate que estamos en una etapa anterior, o sea, a la gente le está... La gran incertidumbre creo que tenemos todos es, ¿la gente va a soportar el ajuste? Primero, hay gente que no lo va a poder soportar porque va a caer debajo del límite de pobreza. ¿Qué vas a hacer para sostener a esa gente? Y después hay gente que no está dispuesta a soportarlo. Y con esto termino la idea. La gran masa de votantes de Milei fueron jóvenes, y los jóvenes no vivieron las crisis. No se acuerdan de la crisis del 2001, no se acuerdan. Entonces, digo, no tenían en claro cómo puede desenvolverse una crisis social. Cuidado, porque los argentinos venimos soportando ajustes hace más de 6 años con la inflación. La inflación viene deteriorando el poder adquisitivo de la gente y generando una situación social compleja con 50% de pobres. José, cortito y al pie, ¿qué hacemos con el aguinaldo? ¿Qué recomienda usted? Si lo tenés suerte que lo cobras y tu patrón te lo va a pagar porque algunos tienen problemas, y en una cuota, sí. Yo adelantaría consumo porque la inflación esperada habla de 20 a 25% en los próximos meses. Adelantar consumo. Muchísimas gracias, José Simonella. Un gusto como siempre. No, muchas gracias a usted. Muy amable. Súper amable. ¿Nos vamos al corte? Nos vamos al último corte de Alfil TV y venimos con la contratapa cultural a cargo de Dirty Ortiz. Dale, ya venimos.